Listo. Sí, ahora sí, Ahora Laurita. está perfecto. Buenas tardes para todos. Les damos gracias por conectarse a este segundo webinar Colombia Country Partner. Hoy les tenemos un tema muy interesante. Este webinar lo vamos a dividir en dos partes. La primera vamos a hablarles acerca de qué es PharmaSurer y cómo formarse para hacerlo. Y la segunda parte tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar acerca de los requisitos legales para acceder a Global Gap. Pero antes de iniciar este webinar y pues para que ustedes vayan preparando toda su disposición y sus preguntas, le vamos a dar paso a la doctora Adriana Senior, presidente de la CCI, quien nos va a dar la bienvenida a este segundo webinar. Buenas tardes a todos. Yo les quiero decir que nos sentimos súper satisfechos con nuestra relación con Global Gap, siendo el country partner de Global Gap. Hemos venido avanzando bastante bien con el relacionamiento de la región como Global Gap y pues la muestra de ello es poder hacer estos webinars, trabajar de manera absolutamente mancomunada en poder lograr que Colombia tenga un posicionamiento mayor en el tema de Global Gap. En este momento hablar de PharmaSurer es tan importante porque Colombia requiere muchos más PharmaSurers y por eso queremos promover el curso que vamos a hacer de PharmaSurer. Queremos enseñarles a ustedes cuáles son esos beneficios de ser un PharmaSurer, que es algo fundamental. Si nosotros no tenemos gente con criterio técnico suficiente, es imposible que podamos multiplicar nuestra acción en el país. Y también hay algo que es clave y es cómo no entender más allá estos criterios legales que involucran todo el tema de Global Gap. Uno sabe los beneficios comerciales, eso es una realidad. Los beneficios comerciales es el de admisibilidad, es el de poder aumentar nuestras ventas, es el de poder tener más productos certificados. Sin embargo, el tema legal siempre atemoriza muchas veces y hoy lo que queremos mostrarles a ustedes es que no es difícil, sino hay que saberlo entender. Y me parece importante que tengan este espacio para poder hacer preguntas, para que lo que no se entienda se pueda explicar, porque estos son espacios absolutamente técnicos. ¿Qué me parece a mí también clave? Súper clave, es poder trabajar no solamente en el tema de lo que es hoy ese furniture, sino que hemos tenido algo que es súper chévere y es hablar de Local Gap y ese va a ser nuestro próximo webinar. Yo les doy ese anticipo porque hemos visto que si nosotros podemos trabajar el tema del Local Gap, pues solamente el paso a Global Gap es muy fácil. Y dentro de esa estrategia hemos encontrado que nuestros pequeños productores pueden tener acceso al Local Gap y a nivel de proveeduría podemos literalmente trabajar digamos, en una opción absolutamente grandiosa de multiplicar esa implementación de buenas prácticas agrícolas, de trazabilidad, de inocuidad en los pequeños productores, que es una forma de dar ese primer paso. Entonces, hoy estamos absolutamente contentos porque tenemos la presencia de mucho interés técnico, de mucho interés también comercial, en poder acercarnos mucho más a la norma, en poderla tener más clara, en multiplicar nuestros esfuerzos de un equipo humano técnico que pueda, pues digamos, aparecer como un jugador más estratégico en toda la cadena de valor. Si nosotros soportamos ese equipo técnico de una manera más fuerte, vamos a lograr mejores resultados como país. Entonces yo les quiero dar la bienvenida. Ustedes saben que la CCI es su casa para todos los temas que tienen que ver con el sector agropecuario, para el trabajo de asociatividad, para el trabajo obviamente de calidad y para fortalecer los lazos de comercialización. Quiero darle las gracias a Global Gap desde su casa matriz, desde Perú, a Ángelo, muchas gracias, a Leonardo también gracias, y a todos ustedes los que están acá presentes, porque sé que va a ser de muchísimo interés, y nos veremos muy pronto en el tercer webinar de Colombia Country Partner de Global Gap. Muchísimas gracias y bienvenidos. Doctora Adriana, muchísimas gracias.
por esas palabras de bienvenida. Em, Ahora le vamos a dar paso a Piedad Ciro. Ustedes ya la conocen, ella hace parte de la Secretaría Técnica de la CCI y de Global Gap, como de Colombia como Country Partner de Global Gap, y ella nos va a hablar acerca de PharmaSugar. Entonces, te damos la palabra, ya en un momento está tu presentación. De nuevo, Piedacita, que estás en silencio, ¿puedes iniciar de nuevo, por favor? Ahora sí te escuchamos. Sí, señora. Puedes iniciar. Muchas gracias para todos. Muy buenas tardes para todos. Como decía la doctora Adriana, es muy importante tener personal certificado, profesionales certificados en el estándar de Global Gap, como son los implementadores o asesores en cualquier proceso de implementación del estándar. Es importante que estas personas garanticen el proceso de implementación y de certificación y puedan lograr poder exportar. ¿Cómo conocemos las personas que están certificadas como implementadores? Los conocemos como PharmaSugar. Los PharmaSugar son asesores independientes formados y aprobados por Global Gap que aportan sus conocimientos y sus experiencias y ayudan a los productores a implementar las buenas prácticas agrícolas. Son personas que están en contacto directo con Global Gap y saben, tienen las últimas novedades, los últimos cambios que se están generando frente a la norma. Y son personas idóneas que ayudan a la preparación de las auditorías para que los productores puedan acceder al tema de Global Gap. ¿Cuáles son los requisitos para hacer un PharmaSugar? Los requisitos, la siguiente, Laurita, los requisitos son, primero que todo, estar capacitados como PharmaSugar. Este curso lo dicta Global Gap. A la vez, en ese mismo espacio, se hace un examen y deben de pasar el 70% de las preguntas. Deben de haber profesionales graduados con carreras afines o, en su defecto, tener 3 años de experiencia como implementador, en este caso, del estándar de frutas y verduras. También debe tener unas capacitaciones como son principio HACCP, que es análisis de peligros y puntos críticos de control, manipulación de alimentos, preferiblemente también las buenas prácticas de manufactura, estar capacitados en unos aspectos de buenas prácticas agrícolas como es el manejo de agroquímicos, manejo integrado de plagas, manejo de fertilizantes y suelo, y ser consultor en trabajos de implementación en un año. Es así que nosotros como Corporación Colombia Internacional estamos ofreciendo el curso de PharmaSugar, que es un curso privado, que también lo hacemos en la CCI, que lo vamos a hacer el 24 y el 27 de noviembre. Este curso se deben de escribir casi la primera semana del mes de octubre. Es un cupo muy limitado, son 17 personas como máximo. El costo es de 350 euros más el IVA y pues ya hay personas que ya están adquiriendo. Entonces, cualquier contacto, cualquier información, lo pueden escribir a armandocampo@cci.org.co y nosotros estaremos inmediatamente dándole respuesta. Adicionalmente, como decía la doctora Adriana Senior, el próximo webinar va a tener 2 aspectos. El otro es el otro programa que ofrece Global Gap, que es el Local Gap,
qué es el local GAD y para qué sirve. Y vamos a hablar sobre el uso de agroquímicos, que va a participar otro miembro del grupo técnico de trabajo de Global GAD Colombia, que es la Cámara Procultivo de la ANDI. Son las personas que van a exponer, así como estamos haciendo hoy. Hoy estamos mostrando lo que es el PharmaSure y entra todos los requisitos legales aplicables al estándar Global GAP. Y en la próxima webinar va a ser el Local GAP con el uso de agroquímicos con la Cámara Procultivo de la... Muchas gracias, un abrazo para todos y nos estaremos viendo para el próximo webinar. Deseo a Liliana y para que nos enseñe todo el tema de requisitos legales. Muchas gracias, Piedad. Y sí, ahora le damos la palabra a Liliana García Naranjo. Ella es especialista en inocuidad de alimentos con más de 20 años de experiencia en todo el tema de buenas prácticas agrícolas y en auditorías de segunda y tercera parte. Ella también es auditora freelance de SGS y desde hace 18 años y también PSA Lead Trainer. Así que Liliana, muchas gracias y te damos la palabra. Buenas tardes. Entonces, pues, como les decía Laura, yo soy Liliana García, trabajo como freelance de SGS hace 18 años. También, pues, he representado a SGS como miembro del grupo técnico de trabajo desde el año 2006. Y pues ha sido un trabajo compartido, hemos aprendido mucho y pues esto ha sido como un intercambio de experiencias. Quiero darle las gracias a Global GAP, a CCI por la invitación, por poder estar acá con ustedes y compartir un poco la experiencia que he tenido en estos años de trabajo. También, por supuesto, darle las gracias a quienes se han unido a este espacio y por el interés presentado. Entonces, el tema que tenemos para hoy es el relacionado sobre los requisitos legales aplicables al estándar Global GAP. Es un tema muy interesante porque, pues, cómo justificar la importancia sobre la aplicación de unos requisitos legales si estos requisitos legales hacen parte de nuestras labores, de nuestro quehacer diario, en cada uno de esos temas tan específicos en donde nosotros pues nos estamos, en lo que estamos haciendo, perdón, todos los días, pues estamos abocados entonces al cumplimiento legal. Y la respuesta para este tema del por qué justificar esta importancia lo podemos ver desde dos puntos, o lo podemos enfocar, sí, en dos puntos principales. Uno, lo primero es que los requisitos legales pues son universales. Esto quiere decir entonces que no solamente tenemos que dar cumplimiento con la parte nacional, sino que la ley, la legislación, pues ya han pasado los límites nacionales y tenemos que dar unos cumplimientos globales. Ya lo que pasa hoy acá, inmediatamente ya lo pueden conocer y ya podemos tener unos resultados, ya sean positivos o negativos, a partir de un cumplimiento o una falta de cumplimiento de un requisito legal. La otra parte, o el segundo punto, el de por qué es importante entonces tocar estos temas legales, y es que el concepto de las leyes debe ser un concepto sistémico. No podemos evaluar una norma o aplicar una norma por puntos separados. Las normas las tenemos que ver de manera conjunta, porque siempre van a tener un efecto o un impacto en otras áreas. Entonces, nuestra invitación desde este webinar es entonces darles este enfoque de que las leyes y la legislación son económicas y que también pues el concepto
sistémico sobre la aplicación y sobre los efectos que tenemos sobre la legislación. También vamos a ver en el webinar pues que esto puede tener unos efectos negativos y que no solamente podemos darle un enfoque de que vayamos a tener una sanción por el no cumplimiento, pues porque finalmente la plata se paga, pero cuando podemos tener un efecto tan negativo que puede ser catastrófico, que puede ser fatal, es el daño que hemos hecho por la omisión del cumplimiento y que esta omisión de cumplimiento puede darse en algunas ocasiones porque o lo desconocemos o porque realmente tenemos un interés de no cumplir. Entonces, esta es nuestra invitación, tener en nuestra estructura mental siempre la invitación de que las normas se deben manejar de manera sistémica y universal. Muy bien. No me pasa. Ay, perdón, un momento. Tranquila, si quieres deja de compartir y vuelve a compartir de nuevo. Ah, bueno, muchísimas gracias. Uh-huh. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. ¿Cierto? Muchas gracias. Entonces, les decía que es importante pensar en la normativa, que la normativa no es un freno, todo lo contrario, debe ser visto como una ayuda, como ese acelerador. ¿Por qué? Porque cuando estamos cumpliendo con la legislación, no solamente estamos proporcionando información muy importante a todas las partes interesadas, sino que en nuestro caso, pues les estamos brindando o generando mejor la confianza en el consumidor y por supuesto que también nos va a ayudar a obtener unos resultados altos en los estándares de calidad y de inocuidad. Entonces, no son un freno, sino que hacen parte de ese engranaje que nos permite entonces poder cumplir y generar confianza. Recuerden que este es un valor intangible, la confianza. Y si nosotros generamos confianza, pues entonces nos va a ayudar muchísimo también para nuestro negocio, para poder ser admisibles en los mercados y todo este tipo de beneficios que trae la confianza. Hay una pregunta también muy lógica. ¿Por qué se requiere conocer el marco regulatorio en las áreas o en los sectores que nosotros estemos trabajando? Son muy básicos realmente estas razones del por qué debemos de conocer el marco regulatorio. Dentro de ellas es que el marco legislativo en el que las empresas están desarrollando es cada vez mayor y más complejo, vemos más requisitos legales, vemos también que es mucho más complejo su cumplimiento. Ahora, cuando yo hablaba sobre la importancia de la legislación, yo quiero decirles que la legislación no se hace sin un fin. Siempre hay un fin en la creación de una norma. Las normas no se crean porque sí, porque chévere tener normas para todo, sino que eso hace parte de siempre saber también de tener muy claro la finalidad de la norma, para qué la conozco, para qué la implemento, qué respuesta le voy a dar al mercado o a cualquiera de las partes interesadas sobre la norma o sobre una legislación y no perder esto, el contexto. ¿Qué es lo que pasa qué pasa también mucho en las empresas o en ciertos sectores? Que no le damos contexto a las normas y no le encontramos la finalidad. Las normas en un papel no sirven para nada. La norma, cuando yo no le encuentro esa razón de ser, pues es eso, es un papel. Yo las puedo leer, pero perdóneme la expresión, no deja de ser una bobada porque el papel en sí mismo no es importante. La finalidad, el contexto, comprenderlas e identificar cuál es ese resultado que debo esperar de la norma y para qué fueron hechas. Y sus efectos, lo que les decía ahora, desde el concepto sistémico. También encontramos
que es importante conocer el marco regulatorio porque el nivel de exigencia a las autoridades y los organismos regulatorios es cada vez mayor y el impacto de la regulación es más intenso que nunca. Recuerden, siempre tenemos normas que han pasado el límite nacional y que tenemos que estar alineados también con regulaciones internacionales que hacen que nuestra legislación local también esté en esa misma sintonía con la legislación internacional. También tenemos que conocerlo porque las normas voluntarias también crecen mucho, se vuelven muy exigentes, son muy complejas. Estas están en permanentes revisiones y modificaciones que limitan su implementación. Si yo no conozco qué es lo que debo cumplir, pues menos voy a saber cómo lo voy a implementar. Ahora cuando estaban hablando sobre los pharma-shooters, nos decía la doctora senior que por supuesto que tiene que haber una formación técnica importante. Quienes implementamos, quienes hacemos las evaluaciones, debemos de conocerlas. Tenemos que estar al mismo ritmo de quien está emitiendo las normas, quienes las están implementando, porque o si no vamos a dar un concepto equivocado y una implementación equivocada a las empresas. También es muy importante conocer el marco regulatorio porque siendo la legislación un campo tan amplio y tan cambiante, pues vamos a encontrar un amplio desconocimiento también. Es mucha la legislación, tenemos que darle un foco y saber a qué es lo que tenemos que cumplir, ¿cierto? Entonces, por el motivo que sea, pues para las empresas siempre es muy recomendable estar realizando con cierta periodicidad las evaluaciones de cumplimiento legal, ¿cierto? ¿En qué estoy cumpliendo? Lo que les decía ahora, parte legislativa, porque te lo está también pidiendo una norma, voluntaria, pero que te hace esas exigencias sobre el cumplimiento legal. También acá, además de que conozcamos cuál es la legislación que nos está aplicando, esta revisión no debería ser tan básica como tener un listado de la normativa aplicable con un resumen de cumplimiento. Se te vuelve papel y eso no te está aportando nada, sino que debemos ser mucho más rigurosos en el tema de poder hacer una síntesis de las obligaciones en cada una de las normas, lo más personalizada posible y absolutamente actualizado a la realidad de una empresa. Es muy clave esta parte, que sea muy personalizada, porque a una empresa no le aplica todo, pero que sí sea muy actualizado para poder entonces tomar todas las decisiones que se tengan que tomar en cuanto al cumplimiento. Es así como entonces las empresas deben conocer exactamente qué es lo que deben de cumplir, ¿cierto? Y cómo lo debo de cumplir. Pero si yo no estoy formado para poder hacer una interpretación correcta, pues voy a hacer una implementación que no nos va a arrojar resultados positivos, ¿cierto? ¿Qué debo cumplir? ¿Cómo lo debo cumplir? ¿Qué estoy cumpliendo? ¿Qué estoy incumpliendo? Y poder entonces determinar qué acciones debo tomar para poderle dar el cumplimiento a la norma. Fíjense ustedes que los nombres van cambiando o los conceptos van cambiando y actualmente en las organizaciones se están adoptando mucho más ese enfoque del corporate compliance, que se refiere al conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por organizaciones. ¿Cuál es el objetivo de estos corporate compliance? Son identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y poder establecer entonces esos mecanismos internos para la prevención, la gestión, control y reacción frente a los mismos, garantizando que, pues con esto lo que se está buscando es que se pueda cumplir con la legislación, con el marco normativo y reglamentario, con las políticas internas de la empresa, con los códigos éticos y buenas prácticas y los compromisos que se tengan con terceros, ya sean clientes y proveedores, y como ustedes pueden ver, pues aquí estamos enmarcados también con las partes interesadas. Viendo este contexto, entonces, ¿qué aporta a una empresa conocer y aplicar los requisitos legales?
Esta ya es como una conclusión porque lo hemos venido viendo en el transcurso de la charla. En general, sencillo, garantiza a la empresa cumplir con una especificación, con una política, con un estándar o con una ley, ¿cierto? Siempre van a haber muchos beneficios en cuanto a la aplicación de los requisitos legales. Acá pues vamos a tener algunos, porque si no la lista es muy larga. Hemos tratado acá entonces de compilar cuáles son esos beneficios. Uno es que identifica y alerta sobre los riesgos legales y de funcionamiento en 3 direcciones esenciales. Empecé por la que no quería empezar, porque lo que yo les decía ahora, una sanción tú la pagas, si es económica tú la vas a pagar, pero pueden haber efectos fatales que la plata no las puede, nunca vas a poder pagar un efecto tan negativo o un impacto tan negativo solo con dinero. Pero dentro de estos riesgos, pues existen las sanciones y las multas, las pérdidas de reputación por incumplimientos, cómo recupera una empresa su reputación, su prestigio. Es muy difícil. Yo he visto empresas y he conocido casos de empresas que han perdido su reputación a un nivel que han tenido que crear otra empresa con su mismo objeto social, porque con la empresa que ya se tenía y había perdido tanto su reputación que ya no querían, o sea, habían tenido una pérdida muy lamentable de clientes y sin un paso hacia atrás. Los costos financieros y de negocio. ¿Cuánto cuesta no cumplir un requisito legal que sea asociado a tu negocio? También es importante anticiparse a los nuevos requerimientos legislativos. Es decir, todas las normas, o la mayoría de normas, o de manera general las normas que implican cambios relevantes, siempre te van a dar unos periodos de transición. A medida de que yo estoy actualizado sobre cuáles son esos requisitos, pues si yo los conozco con mucha más anticipación, pues voy a tener un tiempo mayor de la implementación. ¿Cuál es un riesgo muy alto? Cuando yo no estoy actualizado, cuando ya los términos ya se han terminado, pues esos términos de transición, y es un sí o sí que ya los tengo que cumplir. Entonces, en esta parte, conocerlos, pues entonces nos da una ventaja en cuanto a tiempo, ¿cierto? Porque muchas veces hay que hacer inversiones importantes. Adicionalmente, se establecen controles, ¿cierto?, para asegurar que se cumplan con los requisitos. Tengo toda esa etapa de planeación en el que yo pueda entonces definir muy bien qué controles voy a tener para poder hacer que esta implementación sea gestionable y que los cambios que yo vaya a tomar en la empresa o en las fincas, en nuestro caso, pues que perduren en el tiempo, ¿cierto? Porque muchas veces ya se cumplieron los términos, hago un contrato a las personas que no conocen con amplitud un requisito, hacemos inversiones que nos van a costar mucho dinero, vamos a perder tiempo y vamos a llegar a lo que no queríamos, y era que se hizo una mala implementación y podría existir una sanción. De lo que les hablaba también ahora, pues para una empresa mejora la imagen pública cuando tú eres reconocido como un cumplidor de la legislación. Acá me encanta esta parte y es porque fortalece la cultura de legalidad y respeto en todos los niveles. Fíjense ustedes que en una empresa que cumple con los requisitos, en cada uno de los niveles, desde el más bajo hasta el más alto en los niveles jerárquicos, se respeta. Todo lo contrario pasa cuando uno sabe que en una empresa pues no se están haciendo las maneras correctas, no se están tomando las acciones correctas, pues entonces ya sabemos que todo esto viene, todo eso tiene un efecto cascada sobre pues que nos vamos a respetar a los gerentes o a los mandos medios, porque nosotros estamos en la base y estamos viendo que nos está manejando bien los temas de la legalidad. Entonces, pues esa cultura de la legalidad, de hacer las cosas que hay que hacer sin que nos estén viendo, por ejemplo, es muy importante y en todos los niveles. ¿Cierto? Las empresas respetuosas del cumplimiento legal tienen mejor reconocimiento social. Por supuesto, este es un efecto muy positivo del anterior. Continuidad del negocio. Una empresa, pues pueden ser sanciones tan grandes que se puede darse la quiebra y no puede haber continuidad en su negocio.
Garantiza la coherencia, la racionalidad y la claridad de la legislación, ¿cierto? Que son puntos importantes. También pues el conocerlo, sabemos muy bien cuál es el órgano de control que va a estar al frente de estos cumplimientos. También es importante conocer los requisitos legales, los entes de control, porque esto nos permite participar en las mesas de trabajo y exponer necesidades, logrando pues equilibrio entre lo que quiere una norma y lo que realmente podemos cumplir en muchas ocasiones. Fíjense que ayer estábamos en una charla del ICA y nos contaban que habían hecho 3 mesas con los productores de aguacate para poder entonces tener esos acercamientos sobre los requisitos legales asociados al manejo de agroquímicos, sobre ingredientes activos, sobre qué está pidiendo el mercado, sobre esas restricciones en productos que nos van a llevar entonces también a limitarnos con los límites máximos de residuos. Es muy importante este tema. Por supuesto que el alcance de la importación y exportación sin inconvenientes. Esto nos ayuda, el marco legal nos ayuda mucho para esto. Y para resaltar todos estos cambios positivos en la cultura del personal, la mejora del empleado, la moral, por lo que les decíamos, lo que mencionaba ahora sobre ese tema de la cultura de la legalidad y mejora en la productividad, ¿cierto? No tenemos ese estrés tan horrible de no estar cumpliendo o que estemos pensando eso en una sanción y no en toda esta parte de negocio, y pues esto por supuesto ayuda a la productividad. En nuestro caso, pues recuerden que todas estas normas hacen parte también de derechos que están definidos desde la misma Constitución. Entonces, pues garantizamos un alto nivel de protección a la salud pública, a la seguridad, al medio ambiente y por supuesto a los consumidores. Hay un uso enfocado en los recursos. Si se implementan las acciones adecuadamente, por supuesto, los resultados pues van a tener una mayor coeficiencia y eficiencia de estos recursos. No solo se minimiza el impacto, sino que se reducen los costos asociados. Y por supuesto que vamos a garantizar la inocuidad y la calidad de los productos, ¿cierto? Que es el sector en el cual nosotros estamos trabajando y vamos a ser más admisibles para el comercio, en el comercio internacional, y por supuesto que esto nos va a garantizar nuestra participación. Yo les decía hace un rato, pues que dentro de todo todo este tema de los requisitos legales, pues que la legislación es muy amplia. Entonces debemos darle un foco, qué es lo que nos aplica, qué es lo que no nos aplica. Si bien, por ejemplo, las normas voluntarias nos dice que aplíquese la legislación nacional, pues siempre la legislación nacional es muy amplia. Entonces, aquí lo que les proponemos siempre es, uno, ¿cuáles son esos requisitos legales que yo debo aplicar, cierto? De acuerdo a las normas que nos esté pidiendo tanto la legislación como las normas voluntarias. Poder identificar cuáles son esas fuentes de información, ¿cierto? Tanto a nivel nacional como internacional, que si, debemos revisar las normas del Ministerio de Salud, del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, o si tenemos que ver otras transnacionales, ya sean en la Unión Europea o si es en Estados Unidos, que FISMA, que también, bueno, todas las definidas por la FDA, por supuesto, incluida FISMA, etcétera, etcétera. Estudiar la pertinencia de sus numerales de cada requisito, ¿cierto? ¿Qué realmente sí me está aplicando? Poder identificarlos muy bien como requisito. Actualizar esta matriz. Esta matriz no es solamente con este listado, sino con lo que yo les decía ahora, hacer una síntesis de todos estos requisitos, qué cumplo, qué no cumplo, cómo lo voy a cumplir. Acá podemos tener entonces unas muy buenas planeaciones y tomar de manera rigurosa esta identificación para poder darle cumplimiento. Y por supuesto, implementar y cumplir los cambios. Todo lo que implica implementar y para poderle dar respuesta a estos cambios. Dentro de todas estas herramientas, también nosotros tenemos la herramienta de las evaluaciones de riesgo, ¿cierto? ¿Cómo incluimos la evaluación dentro de estas evaluaciones de riesgos? ¿Cómo incluimos el marco regulatorio?
Solo para recordar, pues que la evaluación de riesgos es ese proceso usado para determinar las prioridades de gestión del riesgo, ¿cierto? Mediante la comparación del riesgo contra, ¿qué? Contra el marco regulatorio, normas predeterminadas, niveles de riesgo y otros criterios, ¿cierto? Pero fíjense que en una evaluación de riesgos, pues incluimos el marco regulatorio. Y que, pues, como herramienta, como recurso, pues vamos a tener esa matriz de gestión integral de riesgo como herramienta, ¿cierto? Para esa identificación, análisis, evaluación y control de los riesgos a la cadena alimentaria y basado en el sistema HACCP, que nosotros ya también tenemos experiencia y que lo importante es que sea adaptado y que nos arroje un resultado sobre lo que debemos de cumplir. ¿Cuál es la falla y que uno encuentra muchas veces en las empresas? Las metodologías pueden ser muy diferentes, pero que te arroje un resultado personal. Continuemos. Listo, muy bien. Dale. Entonces, les ofrecemos disculpas, algo pasó con la transmisión y pues bueno, estábamos mirando cómo es tan importante desde las evaluaciones de riesgos, pues incluir la evaluación del marco regulatorio y que también el Códex Alimentarios pues ha promovido el análisis de riesgos, ¿cierto? Con ese enfoque integrado de la cadena alimentaria y el sistema HACCP. Respecto a Global Gap, pues por supuesto que sigue todos estos lineamientos, encontramos todos estos lineamientos y en dónde los encontramos, ¿cierto? Solo voy a hacer un repaso rápido. En la estructura actual de la norma Global Gap para IFA tiene 3 módulos, que es el AF, que es el módulo base para todo tipo de finca. Tenemos el CB, que es el Cross Base, que es para el específico para cultivos, y el FB, que es ya todo lo que tiene que ver con manipulación. Entonces, en los puntos de control y criterios de cumplimiento en ese documento, al final encontramos los anexos. Cada uno de los módulos tiene unas guías asociadas. Si ustedes ven, en el anexo AF encontramos el anexo 1, que es la guía Global Gap para la evaluación de riesgos general, y también encontramos el anexo 2, que es la guía para la evaluación de riesgos de manejo del sitio. ¿Qué encontramos, por ejemplo, en este anexo AF2, que es el relacionado con evaluación de riesgos de manejo de sitio? Ahí te hace una especificación y es que relacionada con la legislación. ¿Y qué nos indica? Que la legislación puede restringir la actividad de la granja. En primer lugar, debe considerarse la legislación local para verificar el cumplimiento de las normas legales. Esto a nivel de ejemplo y cómo se debería tener en las evaluaciones de riesgos. En ese mismo anexo, en el numeral 5, está la evaluación de riesgos relacionada con los alérgenos, ¿cierto? Entonces, hay una introducción en donde dice, pues, qué son los alérgenos, qué son los que tienen, todos esos alimentos que tienen potencial de causar alergia. Y hay otra parte específica que nos indica esta guía que, por ejemplo, en la Unión Europea se han identificado 14 principales alérgenos y están sujetos a las leyes de etiquetado. ¿Qué nos está acá indicando? Pues que debemos conocer esa legislación sobre etiquetado, rotulado de productos. ¿Por qué? Porque están asociados a un cumplimiento legal. Acá hay otro, por ejemplo, que deberíamos tener en cuenta para mercados destino. Eso es únicamente como ejemplo cuando veíamos lo de la identificación legal. Por ejemplo, para el mercado europeo, teniendo en cuenta este numeral 5, que es el de alérgenos, está asociado con el reglamento 1169 del 2011, que es el relacionado con información alimentaria relativa a sustancias que causan alergias o intolerancias en los alimentos. O si fuera para Estados Unidos, cuando estamos viendo las fuentes para la identificación legal, pues estaría asociada a la ley sobre el etiquetado de alérgenos alimentarios y protección al consumidor, que esta es una ley desde el 2004 y que para la que es de la FDA, perdón, y que para el caso de Estados Unidos pues se tienen identificados 8 principales alérgenos,
¿cierto? Que también nos lo pide el Global Gap en la evaluación de riesgos. Y cuando veíamos, por ejemplo, hace un rato, sobre que las normas se vuelven transnacionales y su efecto puede ser muy complicado porque se pueden generar alertas. Tomando este mismo ejemplo de los alérgenos, por ejemplo, todos los días la FDA tiene un sistema de alertas de recall o de retirada de producto en donde te dice todos los días cuál fue la empresa, cuál fue la razón. Si ustedes ven acá, fíjense que hay unos que están relacionados con alérgenos. Entonces, ¿por qué es muy importante conocer la legislación? ¿Cuáles son las fuentes de información? Porque voy a tener una correcta evaluación de riesgo, ¿cierto? Siguiendo con Global Gap, entonces, fíjense que en el módulo base para cultivos, también nos invitan que dentro de esa evaluación de riesgos, que en el caso, por ejemplo, del agua de riego, pues está asociado a que haya un cumplimiento legal, ¿cierto? Que si se tienen permisos, licencias, que si estamos llevando los registros como tienen que ser, ¿cierto? Y también, por ejemplo, fíjense ustedes en los riesgos de agua, también nos llevan a que hagamos una evaluación de los aspectos reglamentarios, ¿cierto? Todo el tema de cuáles son las fuentes, cuáles son los permisos, si el agua está autorizada, si tenemos permiso de vertimientos. Y para terminar con los ejemplos, en FB encontramos también el tema de los peligros microbiológicos del agua usado, tanto en cultivo como en manipulación como en la planta, y Global Gap te llevan el punto de control, que es para que también sea evaluado en la evaluación de riesgos, que para el uso agrícola o el agua de uso agrícola, pues debe cumplir con los límites locales. ¿Qué pasa si yo no conozco el límite local? ¿Qué pasa cuando yo tengo un agua que estoy usando que tiene contacto directo con el cultivo o no lo tiene? ¿O qué tipo de riego tiene? Y yo cómo le digo a una empresa cuál es el límite local. Entonces, fíjense ustedes que tengo que tener ese manejo razonable del requisito legal. Ahora entonces, pues acá desde el grupo técnico de trabajo y desde la guía de interpretación, pues acá se ha hecho este ejercicio de identificar los puntos de control de Global Gap con, acá lo dejo, con qué es lo que cómo los podemos cumplir desde la legislación. ¿Listo? Vamos entonces acá. Acá. Bueno, ¿están viendo la pantalla? Sí, sí, se ve ¿Sí? perfecto. Perfecto, Sí, muy bien. Entonces, ¿qué encontramos en este cuadro? No voy a ver requisito por requisito porque no terminaríamos sino hasta dentro de mucho rato. Entonces, lo que hemos pretendido hacer es tener ese resumen del marco regulatorio colombiano orientado al cumplimiento del estándar Global Gap. ¿Qué encuentran ustedes en este cuadro? ¿Y qué es importante resaltar? Entonces, tenemos los 3 módulos, los puntos de control, cuáles son los temas asociados, cuál sería la legislación colombiana y algunas observaciones o ampliaciones de esa legislación. ¿Qué es lo que yo quiero resaltar acá? Acá encontramos la legislación colombiana, pero recuerdan que yo les dije que teníamos unos pasos para identificar las fuentes, cuáles son los requisitos, los mercados, etcétera. Deben haber otras columnas que ese ejercicio ya también lo tenemos hecho de legislación colombiana, cuáles son los mercados, mercado europeo, mercado de Estados Unidos, al mercado que ustedes tengan y poder hacer esta identificación. Acá únicamente tenemos esa identificación, primer paso, segundo paso, ¿qué tenemos? ¿Qué cumplimos? ¿Qué no cumplimos? ¿Y qué debemos tener para poder cumplir? Si ustedes lo ven, entonces acá encontramos lo que yo les decía, cada uno de los módulos, esta asociación o correlación de los puntos de control de la estándar Global Gap, los temas, este numeral, por ejemplo, por llamar cualquiera, AF411, ¿cuál es el tema asociado? Evaluación de riesgos de peligros de salud y seguridad en el trabajo. Para nuestro caso, ¿cuál aplicaría? ¿Cuál es esa legislación? El decreto 1072 de 2015,
pero hay unos artículos específicos. Recuerda que decíamos iniciando que debemos ser muy específicos con el requisito porque es tan amplio y tan complejo, pues que nos podemos perder y no vamos a dar cumplimiento. Y no vamos a poder establecer un plan de acción correcto para su implementación, para todo el tema de costos, tiempos. Fíjense ustedes en una de las legislaciones que más están cambiando el tema de salud y seguridad en el trabajo, requisitos en cuanto a cumplimiento. Pero hay que ser muy específico porque si no nos vamos a perder con tantos requisitos o con tanta normativa que todos los días se está emitiendo, sobre todo en salud y seguridad en el trabajo. ¿Listo? Fíjense entonces ustedes, tenemos acá el 1 a 1. Ay, ¿por qué no se mueve? Ah, sí, sí se mueve, perdón, es que tengo esta barra acá que no me permite entonces darle movimiento. Ahora sí. Bueno, entonces retomo el tema y les estaba diciendo que para cada uno de estos requisitos de Global Gap hemos hecho el ejercicio de poder identificar los requisitos legales, ¿cierto? Asociados al cumplimiento colombiano y que de este ejercicio debe hacerse con la legislación del mercado destino para nosotros también poderle dar cumplimiento en los casos que sean aplicables. Entonces, ustedes ven acá, dentro de los temas, está el uso de elementos de protección personal, cómo se deben almacenar, lavar y secar los elementos de protección personal. Acá entonces tenemos el requisito legal y el artículo específico de cumplimiento, que si en el módulo AF encontramos, por ejemplo, que si las viviendas son habitables, que este requisito está asociado pues con el cumplimiento de la 2400 del 79, en cuál artículo, el transporte para el personal, si es dentro de la finca o si es fuera de la finca, pues tiene también unos requisitos, disponer de un plan integral actualizado y documentado de gestión de recursos, de gestión de residuos, ¿cierto? Y que, pues que también está asociado al cumplimiento legal, asociado al decreto 1076 con su correspondiente artículo y literal, ¿cierto? Las obligaciones que tiene el generador. En las fincas generamos residuos ordinarios, peligrosos, y recuerden que sí tenemos una responsabilidad sobre la generación de residuos, porque si mi actividad no existiera, pues no, como existe, perdón, mi actividad, existe la generación de los residuos, o sea que somos completamente responsables de la generación y disposición de esos residuos, que cómo estamos haciendo el almacenamiento de los combustibles, ¿cierto? La eliminación del agua, toda la parte que tiene que ver con vertimientos, con tratamientos de aguas no domésticas en las fincas para este caso específico de los residuos generados por lavado de elementos de protección personal y equipos. Estos procedimientos de retirada pues tienen que ver también con con temas transnacionales, la trazabilidad, todo lo que tiene que ver desde el ICA. El 21 de septiembre, para quienes tienen mercado con Estados Unidos, acaban de salir unas directrices desde la FDA hacen una ampliación de productos frescos y que deben cumplir con unos requisitos específicos de trazabilidad. Y fíjense que es un requisito muy nuevo, una ampliación a unos requisitos que hace la FDA a través de la ley de FISMA para unos nuevos productos que incluyen en la lista y que te piden todo este sistema de trazabilidad a través de ese mantenimiento de registros. Entonces, si ustedes ven, siempre hay que estar actualizados porque vas a enviar a los Estados Unidos, no van a cumplir y te van a reportar, ¿cierto? Porque tienes una falla en productos, en límites, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, desde el CB seguimos igual cuando están comprando material vegetal, ¿cierto? O material de propagación, qué nos está pidiendo el ICA, o si tenemos algún tipo de emergencia fitosanitaria. Entonces, pues también cómo se van actualizando, cuáles son los requerimientos, si tenemos organismos
vivos modificados, pues también hay requisitos, almacenamientos, plan de gestión del agua, plan en cuanto a registros de consumo, lo veíamos ahora también en el ejemplo, el tema de los vertimientos. Acá venimos con este requisito que siempre nos hace doler la cabeza y que son los productos fitosanitarios autorizados en el país de uso para el cultivo a tratar, que entonces en Colombia pues estamos también, hacemos parte de la CAN, que existe un manual técnico andino para el registro y control de plaguicidas, que en Colombia entonces nos acogemos a través de la resolución 2075. En este tema Colombia ha venido presentando unos cambios, unas actualizaciones, entonces pues es muy importante. Si bien hay unos requisitos desde el manual técnico que son para los productores o distribuidores o importadores, nosotros como productores es muy importante que conozcamos qué es lo que nos piden, que tengamos que conocer, que hay una información, cuáles son esas informaciones básicas, por ejemplo, que debe tener una etiqueta. Ahora van a haber cambios y eso también tiene que ver con unos proyectos transnacionales, con el IICA, sobre cambios que van a haber en la legislación de bioinsumos, que tienen que cumplir más pues con los requisitos que cumplen los agroquímicos, ¿cierto? Todas estas resoluciones que se están dando. Entonces, fíjense que tenemos acá legislaciones más recientes y que lo que yo les decía inicialmente, no solo importa tenerlas, ¿qué me aplica? ¿Cierto? ¿Qué es lo pertinente para mi empresa? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y que por ejemplo, en el tema de productos fitosanitarios es muy importante que nosotros como productores pues estemos comprando únicamente productos, en almacenes autorizados por el ICA, porque escuchen este dato, aproximadamente el 23% de los productos fitosanitarios son adulterados, son falsificados, pueden haber uno de los dos, o se falsifica o se adultera. Entonces, cuando yo compro uno en un almacén que está autorizado, pues hay una responsabilidad civil y penal frente a la venta de estos productos. Cuando yo no cumplo con esta legalidad, pues estoy asumiendo todos los riesgos y estoy en esa cadena que no está ayudando a nada en el país. Que si hay un producto que está adulterado, falsificado, pues no es el producto que yo tenía que aplicar. Esto afecta directamente sobre los límites máximos de residuos, ¿cierto? Vas a vender un producto fresco con un ingrediente activo que no era, ni en el grado que tenía que tener con el que se habían hecho todas estas pruebas de campo. Entonces, fíjense ustedes que ya pueden haber sanciones no solamente a nivel de productor, sino de país, porque pues estamos incumpliendo, ¿cierto? Y acá, pues fíjense ustedes que puede tener un efecto negativo sobre la salud de una persona y sobre el medio ambiente, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, lo del tema de los productos fitosanitarios apropiados de acuerdo al objetivo y de acuerdo a lo recomendado en la etiqueta, que desde hace unos meses pues la Unión Europea ha tenido unas restricciones y prohibiciones sobre ingredientes activos, ¿cierto? Entonces, pues que hay que estar muy pendientes de esos límites o de esas fechas límite que se han puesto en la Unión Europea, ¿cierto? A nivel nacional, pues estar muy atentos sobre los registros de venta, cuáles han sido reevaluados, cuáles han sido cancelados, que también hay que hacer una interpretación correcta sobre los productos cancelados, porque puede ser que la casa comercial no se interesó más en ese grado del ingrediente activo. Bueno, hay que mirar varias cosas, hay que mirar también, por ejemplo, si definitivamente fue cancelado la resolución, cuándo, qué fecha tiene, porque todos conocemos que si bien es cancelado, hay unos periodos que les da el ICA para que estos productos todavía pueden estar en el mercado. Pero ¿qué pasa si yo no conozco el acto administrativo en donde les dicen a partir de qué fecha fue cancelado ese ingrediente activo de esa casa comercial con unos grados o con una formulación exacta? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque son 180 días que pueden estar en el mercado y estemos pues dando una desinformación y unas alertas
pues que no son las correctas y que vamos a entrar en pánico. Por eso hay que conocerlos. Hay que conocer la pertinencia de los actos administrativos, en estos casos muy específicos, cuando un producto, un agroquímico es cancelado, hay que conocer más sobre el tema y poderlo tener en cuenta en nuestras evaluaciones de riesgo. Por eso las evaluaciones de riesgo son dinámicas, ¿cierto? Y que corremos un riesgo muy alto cuando las dejamos como escritas sobre la piedra, que ya no obedezca ningún tipo de revisión, sino que ya como se escribió, se escribió. Entonces, fíjense que esta es una herramienta muy importante para el productor, en donde les dan todas estas herramientas para poder cumplir. Bien, los periodos de carencia, ¿cierto? Que también pues han cambiado con todos los productos revaluados, que ya por supuesto también ya se les acabó el tiempo para la revaluación. Lo que veníamos viendo, la información de límites máximos de residuos, hay que tener también especial cuidado con pues, la legislación nacional, con la legislación de acuerdo al mercado. Acá le puse un ejemplo, pues que si yo voy a hacer todo este seguimiento sobre la información de los límites máximos de residuos, pues entonces ejemplo para la Unión Europea, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria EFSA, o que en Estados Unidos pues vamos a hacer también seguimiento sobre la EPA, sobre todas las tolerancias que están definidas por la EPA, y que por supuesto se hace todo este seguimiento desde la FDA. Bien, entonces fíjense que esta identificación legal me ayuda mucho a poder definir qué productos, cuáles son los límites, cuáles son las aplicaciones y el riesgo de no cumplir con todos estos límites máximos de residuos, que en otras palabras son esos parámetros legales que tienen definidos los países y que están asociados al tema de salud pública, pues entonces pues nos pueden, si los cumplimos, pues eso nos da mucha tranquilidad, pero si no los estamos cumpliendo, las sanciones o las penalidades pueden ser muy delicadas. Bien, entonces, este está muy contento aquí, sigamos. Bien, bueno, lo que conocíamos también con el Imasalil, ¿cierto? El Procloraz, que también tenemos unos límites, ¿cierto? Que la autorización de uso, por ejemplo, para Unión Europea, pues lo tenemos hasta el 31 de diciembre de 2021, de acuerdo al reglamento 1143-2011 de la Comisión Europea. Y como ustedes pueden ver, el 1 a 1 de los requisitos, ¿cierto? Bueno, acá también me quiero detener en este CD 782 porque en Colombia pues está definido desde el Manual Técnico Andino. Acabamos de recibir una circular externa por parte del ICA en donde pues se da a conocer la resolución 11768 del 5 de agosto del 2019. Bueno, esta circular está muy asociada a cómo ya las casas comerciales tienen que enviar toda una información. Ayer estuvimos en esta socialización por parte del ICA, en donde tienen hasta octubre de este año para enviar toda esa información, y nosotros como productores, ¿por qué nos importa? Porque vamos a saber, estamos muy atentos de qué va a pasar con todos estos cambios que pueden haber en los intervalos de reentradas a áreas tratadas, y que por supuesto van a tener una implementación en nuestras fincas. Bien, a ver, acá está. La circular, ¿cierto? Del 7 de septiembre de 2020, que fue la socialización que hizo ayer el ICA, en donde nos contó cómo va todo este proyecto, más unas validaciones que se han hecho en campo. Los temas de triple lavado, cumplimiento de los IRE, acá pues hay unas ampliaciones, qué pasa con los productos caducos, quién nos regula los equipos de aplicación, los desinfectantes del suelo, que no bromuro de metilo, en qué sí estarían permitidos, ¿cierto? Que tenemos un uso específico para el bromuro de metilo. ¿Qué pasa con el agua?
¿cierto? De uso agrícola, el que tiene contacto. Y si ustedes ven, pues entonces esta identificación de requisitos legales se hace para cada uno de los módulos de Global Gap y para cada uno de esos requisitos. Perdón, se hace para cada uno de los módulos, para cada uno de los puntos de control, asociado con la legislación colombiana, en qué cumplimos, qué debemos cumplir y qué también debe hacerse con la legislación de los mercados, por supuesto, destino. Bueno, entonces, bueno, para terminar, quiero hacer mención de este requisito que es muy importante, que es uno de los nuevos requisitos que fueron establecidos desde la versión 5.2 y que tiene que ver con el etiquetado. Yo me he encontrado en campos donde me dicen que esto es responsabilidad de los importadores, pero hay que tener en cuenta que la certificación es para una empresa y es esa empresa quien tiene que hacer toda la consulta. Relacionado con Colombia, pues tenemos la resolución 5109 de 2005 en donde pues establecen todos los requisitos de rotulado, qué información debe tener, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, pues darle las gracias. Como ustedes ven, el tiempo pues pasó muy rápido, es mucho contenido y bueno, estoy entonces atenta y muchísimas gracias. Laura. Muchas gracias, Liliana. Sí, tenemos dos preguntitas que nos hacen desde Bogotá. La primera es, ¿dónde puede formarse un auditor en Colombia y qué tipo de certificaciones a qué tipo de certificaciones puede acceder un profesional? Bueno, un auditor tiene, dependiendo de la norma, pues entonces tiene unos requerimientos de acuerdo a la norma en la que quiera formarse como auditor. Entonces, si por ejemplo el Global Gap, tomarán los cursos, el mismo reglamento pues tiene definidos cuáles son esos requisitos para poderse formar como auditor y te dice entonces cuál es tu formación, cuál es tu experiencia, cuáles son los cursos adicionales. Entonces, cada una de las normas, para dar respuesta a esta pregunta, cada una de las normas establece los requisitos más los adicionales que están definidos también por un organismo certificado. Porque yo puedo tener todos los requisitos para Global Gap, pero el organismo certificador te pida unos requisitos adicionales. Entonces, hay que cumplir con los dos y es así como puedes ser auditor. El organismo de certificación te va a pedir unas auditorías como observador, te van a poner a prueba, debe ser evaluado por un par. Entonces, un par es otro auditor con más experiencia en donde te dice cumples, o sea, a pesar de que tengas toda la formación, puedes tener o no el perfil como auditor. Las certificaciones, no me queda clara la pregunta respecto a las certificaciones que debe tener el auditor, a las competencias. No se escucha. Perdón, la pregunta va referente a qué tipo de certificaciones puede acceder una persona que es profesional. Lo que pasa es Sí. que es importante tenerlo claro que uno encuentra empresas que ofrecen auditor Global Gap y pues en parte son muchas de las preguntas que me han hecho. El curso de auditor Global Gap para mostrar que es auditor realmente no existe. Es como cumplir todos los requisitos legales que está pidiendo Global Gap para hacerse auditor. Entonces, y es lo que acaba de aclarar Liliana. No sé, Liliana, si complemento un poco más. Sí, entonces, pues todo está muy alineado y es como tú le debes demostrar, uno, al dueño del estándar, que estás cumpliendo con todos los requisitos que para ellos son importantes y a través de títulos, certificados de cursos, evaluaciones en campo, por lo que les decía sobre un auditor de mayor experiencia y más los otros requisitos del organismo certificador. Entonces, está mucho más orientado a esos requisitos que se deben cumplir
con el dueño del estándar más los otros requisitos establecidos por el organismo certificador. Ok, muchas gracias. Nos preguntan que si el documento que enseñaste es público. La presentación. Sí. La presentación es pública, ¿cierto? Va a quedar en YouTube para consulta, sí. Sí, o la podemos compartir a todas las personas que se inscribieron al webinar, se También. registraron. Aquellos que no se registraron pueden escribirnos al correo armandocampo@cci.org.co, solicitar el documento y les podemos compartir la presentación que expuso Liliana, ¿verdad? Sí, señora. Hay una última pregunta y dice, con el nuevo escenario mundial post-COVID, ¿se prevé alguna modificación al estándar de calidad e inocuidad? Perdón, ¿cómo fue la pregunta? Es una pregunta más como de orden mundial. Sí, ¿cómo fue? Sí, como con este nuevo escenario mundial post-COVID, ¿se prevé alguna modificación al estándar de calidad e inocuidad? O sea, es como más tu percepción como auditora, bueno. ¿cómo es el escenario mundial? Bueno, lo que pasa, pueden haber variaciones y deben estar, por supuesto, identificadas desde la evaluación de riesgos, ¿cierto? Entonces, pues desde la parte de higiene, de comportamiento, de cómo se hacen, cómo se tienen, a ver, nosotros ya tenemos establecidos procedimientos, ¿cierto? Instrucciones de higiene, pero como resultado de estas nuevas enfermedades, por supuesto que tienen que ser identificadas desde la evaluación de riesgos y cómo se tiene que reforzar el tema desde la instrucción y el procedimiento de higiene. Así es, y debe ser incluido. Ok, perfecto. Por aquí nos aclaran que al documento al que hacían referencias a la matriz de requisitos legales, que si esa matriz es un documento público como tal. Quiero aclarar algo. Desde la guía de interpretación para Colombia, ¿cierto, Piedad? Sí, la guía, una vez se aprueba la guía, cada uno de los requisitos que pide la guía, digamos, la norma que dice, de acuerdo a los requisitos legales vigentes, la guía de interpretación aclara ahí qué requisito es y aclara un poco más sobre lo que debe cumplir la norma. Entonces, va a ser más práctico tenerla así y va a ser más fácil de entender. Yo creo que estamos esperando que GlobalGAN nos la aprueben, ya está en revisión y una vez aprobada eso queda público por la guía. Así es. Entonces, la respuesta es sí. Cuando la guía de interpretación para Colombia esté aprobada, va a ser un documento anexo. Ok, perfecto. Hay otra pregunta muy interesante, dice, con la entrada en vigencia de la versión 5.3, ¿estamos obligados a certificarla o seguimos con la 5.2? Pues bueno, acá hay, yo no sé si Leonardo esté conectado o yo doy la respuesta. Liliana, es la respuesta. Sí, bueno, muy bien. Muy bien, entonces, recuerden que Global Gap fue aprobada por el GFSI. El GFSI tuvo unos cambios en su última versión. Entonces, pues hizo mandatorio que Global Gap introdujera unos cambios y que en su momento, pues entonces emitió la versión 5.3. Actualmente tenemos dos versiones vigentes, que son la 5.2, en la cual no están incluidos los cambios que le pidió el GFSI, y pues está vigente, pero en el certificado se va a identificar como versión 5.2, perdón, no GFSI. Y la 5.3 es GFSI. ¿De qué depende? De lo que te pida un cliente. Si un cliente te pide que tiene que ser bajo la versión del GFSI, la última de Global Gap, pues tendrás que implementar la 5.3, que es la GFSI. Y si tus clientes no te lo piden, te puedes certificar bajo la versión 5.2, que es no GFSI. Entonces tenemos dos versiones vigentes. Vienen en camino, pues no sé si sea prudente, la 5.4,
pero esa todavía no ha sido, es que Global Gap ha tenido muchos cambios. Vendrán seguramente las 5.4 que ya hicieron ya tienen unos requisitos que también le pidió el GFSI, no ha sido publicada, así que hoy solamente hay 2 y ya después tendremos las 6, entonces vamos a encontrar muchos cambios con Global Gap. Hoy, para concluir, vigente 5.2 no GFSI, 5.3 GFSI, y las dos son certificables. Listo, perfecto. Bueno, muchas gracias, Liliana. Así No, a ustedes muchas gracias. finalizamos este segundo webinar. Les pedimos disculpas a todos por la pequeña falla técnica. Sin embargo, en nuestra fanpage, en nuestro canal de Facebook, quedó el webinar completo y a través de correo electrónico les vamos a reenviar a todos nuevamente el link para que allí puedan conectarse y les vamos a compartir la presentación que hizo nuestra auditora Liliana. Ahora le doy la palabra a Piedad, quien los quiere de nuevo retomar la invitación para el siguiente webinar. No se escucha, Piedad. Aprovecho y les doy las gracias a todos por el interés, por la invitación y bueno, espero que nos volvamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias, Liliana, por su conferencia muy buena y poder resumir de una manera fácil, en una hora, estos requisitos legales de país e internacionales. El próximo webinar es de uso de agroquímicos, que está relacionado mucho en los requerimientos que pide Global Gap frente al uso de agroquímicos. Y también vamos a hablar como un abrebocas al tema del Local Gap. Los esperamos. La fecha que se va es el 28-11 de noviembre, el 28 de noviembre a la misma hora de 3 a 4 p.m. Por favor, difundan. Nosotros queremos cada día que implementen más el estándar para poder ser más competitivos y poder exportar más. Y lo más importante es garantizar que los productos que estamos consumiendo aquí en Colombia son productos inocuos. Bueno, muchísimas gracias, Piedad, muchísimas gracias, Liliana, gracias a todas las personas que se conectaron, gracias por sus preguntas. Igual, lo que le reitero, que nuestro webinar quedará guardado en nuestra página de Facebook y allí pueden volver a consultar y compartirlo también. Entonces, muchas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.